Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas en el quinto año básico. Para esta semana trabajaremos clasificación de fracciones. Recordar que comenzamos ya hace unas semanas a trabajar el contenido de las fracciones en sí, ¿ya? Entonces, como ya comenzamos a ver lectura y representación de fracciones, esta clase comenzaremos a ver el contenido de clasificación de fracciones. Nuestro objetivo es demostrar que comprenden las fracciones propias, representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica, creando grupos de fracciones equivalentes, simplificando y amplificando de manera concreta, pictórica y simbólica de forma manual y o en software educativos, comparando fracciones propias con igual y distinto denominador de manera concreta, pictórica y simbólica. El contenido, como bien ya lo había mencionado, es clasificación de fracciones. Y la habilidad que trabajaremos será clasificar, representar y aplicar. Recuerda que esta actividad la debes realizar y enviar entre los días 31 al 4 de septiembre. Los días de revisión son todos los jueves y viernes de cada semana. Niños y niñas, en esta clase veremos la clasificación de las fracciones. Es por esto que trabajaremos solo con la guía de aprendizaje. Lo primero que debes hacer es ingresar al video de la clase de esta semana. Recuerda que es imprescindible que lo veas antes o durante realizas la actividad, para luego completarla y adjuntarla a la plataforma de Classroom. Debemos prepararnos para aprender y ¿cómo lo hacemos? Debemos buscar un lugar cómodo dentro de nuestro hogar, sin ningún distractor para poder desarrollar las actividades. Mantener silencio mientras observo y veo el video de la clase. Poner mucha atención a las instrucciones que da el profesor y concentrarte muy bien para que puedas resolverlas. En el inicio de nuestra clase vamos a trabajar con representación de fracciones. ¿Eso qué quiere decir? Que tú acá en este espacio en blanco tienes que realizar el dibujo de la representación de 7 tercios y 5 octavos en esta parte blanca. Bueno, puedes incorporar, por ejemplo, acá en las figuras geométricas puedes hacer rectángulos, puedes hacer círculos, puedes hacer polígonos también. Recuerda que cuando tú dividas la fracción, como se los vengo diciendo del inicio de la unidad, la fracción tiene que ser dividida en partes iguales. Bueno, luego que tú hayas representado o hayas dibujado estas fracciones en los espacios en blanco, debes darle un nombre a cada una de estas fracciones, porque esta fracción es 7 tercios y esta es 5 octavos, pero a partir del dibujo que tú hiciste, ¿qué nombre le brindarías? Luego que tengas realizada esa actividad, pasamos al desarrollo de la clase y a ver el contenido relevante de esta clase. Como bien lo dijimos al comienzo, nos centraremos en la clasificación de las fracciones. Si tú no lo sabías, cada una de las fracciones que nosotros hemos visto, por ejemplo, 7 quintos, 9 décimos, 7 doceavos, todas estas fracciones que yo te acabo de mencionar se pueden clasificar. ¿Y cómo las clasificamos? De la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos fracciones propias, que es donde el numerador es mayor que el denominador. Perdón, es menor. Donde el numerador es menor que el denominador. Cuando ocurre esta regla, la fracción se clasifica como propia. Entonces, ¿cuál sería la característica? Que el numerador tiene que ser más pequeño que el denominador. Pasamos a la siguiente clasificación, que es la equivalente a la unidad y la más fácil de comprender de todas. Es donde el numerador
y el denominador son equivalentes o son iguales, como bien lo dice acá, ¿ya? Y por último, tenemos las fracciones impropias. Es donde el numerador es mayor que el denominador. En el primer caso dijimos que el numerador tenía que ser menor, ¿cierto? Y en este caso el numerador tiene que ser mayor. Cuando ocurre esa regla, hablamos de una fracción impropia. Y solo estas fracciones impropias, recuérdenlo muy bien, solo estas fracciones impropias yo las puedo clasificar como números mixtos. ¿Eso qué quería decir? Que yo, al dividir mi fracción, genero un número entero con una parte fraccionaria. ¿Y cómo lo hago? Tengo que dividir el numerador por el denominador. Mi parte, mi cociente va a ser mi parte entera, ¿ya? Mi resto va a ser mi denominador y mi divisor va a ser mi denominador, ¿ya? Yo lo puedo verificar. Yo puedo verificar esto que acabo de hacer. ¿Y cómo lo verifico? Multiplico mi denominador por mi entero y luego le sumo mi numerador. Entonces, si yo multiplico 4 por 2 más 1, me debiese dar la misma fracción que yo tenía inicialmente. ¿Y me dio la misma fracción? Sí, me dio la misma fracción, me dio 9 cuartos, ¿ya? Bueno, niños, acá yo abrí un Paint para poder explicarles de mejor forma cómo lo realizo, ¿ya? Cómo yo identifico la fracción. Si yo observo esta fracción, me doy cuenta inmediatamente que mi numerador es mayor que mi denominador. Por ende, esta fracción es una fracción impropia. Entonces yo la debo pasar a número mixto. Entonces, esta fracción es impropia, ¿ya? Y la vamos a pasar a número mixto. ¿Cómo lo hago? Recordemos lo que estábamos haciendo anteriormente. Divido el numerador por el denominador, ¿cierto? Tengo que realizar esta división. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 7? 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Cabe una vez, ¿cierto? Muy bien. 4 por 1, 4. A 7, 3. Y ahí yo termino mi división. No puedo seguir dividiendo. Entonces tengo lista mi división. ¿Ya? Entonces, esto que acabamos de hacer es la división. Muy bien, ahora vamos a pasar esta división a número mixto.
¿Y cómo voy identificándolos? El 1 que yo tengo acá, que es el cociente, va a pasar a ser mi número entero, ¿ya? El resto que me dio va a pasar a ser mi numerador, ¿ya? Y mi divisor va a pasar a ser mi denominador, ¿ya? Excelente. Entonces yo acá, de mi fracción impropia, la pasé a división. Por medio de la división, yo la transformé a un número mixto, ¿ya? Si la quiero comprobar para saber si esta división y este número mixto está correcto o no, lo que yo debo hacer es la operatoria inversa a la división. ¿Y cuál es la operatoria inversa de la división? La multiplicación. ¿Y qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar mi entero, el 1, voy a multiplicar el entero, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por el denominador. ¿Ya? Y le voy a sumar el numerador. Y todos estos números que yo tengo acá me debería dar esta fracción. Así que veamos. 1 por 4, 4, y 4 más 3 son 7. 7. Muy bien. Y usted me va a decir, profesora, ¿de dónde saco el denominador? El denominador nunca va a cambiar. Entonces, si aquí es 4, aquí es 4, acá va a ser 4. Niños, ¿me dio el mismo resultado? Sí me dio el mismo resultado, ¿ya? Entonces, esto que nosotros acabamos de hacer acá está correcto. Ahora volvemos a la guía y vamos a la primera actividad que dice: clasifica las siguientes fracciones. Para ello, escribe una P si es fracción propia, una I si es impropia y una U si es equivalente a la unidad. Veamos. Acá, un medio. El numerador es menor, por ende es propia. Y pongo una P, ¿ya? Y así ustedes hacen las siguientes, clasificándolas con P, con I o con una U. Luego, acá hay representación de fracciones en donde tú debes determinar, ¿cierto? ¿A qué tipo debes determinar primero? La fracción y luego
pasar la representación de esta fracción impropia a la fracción que corresponde. Ya niños, acá nosotros podemos observar representación de fracciones, ¿cierto? Muy bien, entonces lo que tú tienes que hacer es decirme qué fracción es esta, ¿ya? Voy a hacer un poco de repaso con respecto a lo que debieron haber visto ustedes el año pasado con respecto a las fracciones. Acá yo tengo una fracción representada, está en base a dibujo, ¿cierto? Ya, entonces tú tienes que identificar en este caso miren acá, tienen cuántos enteros totalmente pintados tienes de la primera representación. ¿Cuántos enteros totalmente pintados? Tengo un entero totalmente pintado. Excelente. Entonces, ahora vamos a representar la parte o el entero que está dividido y no está completamente pintado. Este de acá. ¿Ya? Tenemos que ver cuántos pintados hay. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 pintados. Excelente. Y ahora debemos contar en cuántas partes se dividió cada uno de estos enteros. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 3 por 3 son 9. Entonces yo aquí, si se dieron cuenta, representé mi fracción representada en un número mixto. Esto que ustedes ven acá es un número mixto. ¿Ya? Recuerden que, como bien lo vimos anteriormente, este número mixto nace de una fracción impropia. Entonces, lo que te están pidiendo en la actividad, tienes que interpretar la representación a un número mixto y luego la debes pasar a una fracción impropia. ¿Y cómo lo hacemos? Recordemos. Debo multiplicar el entero por el denominador y sumarle el numerador. ¿Ya? Entonces me quedaría 9 por 1, 9 más 5, 14. Y todo esto va a tener como denominador, recuerden que el denominador no cambia, es 9. Excelente. Y ustedes me dirán, pero profesora, hay 14 novenos. Entonces vamos a verificarlo según la representación. Miren acá. Contemos cuántos pintados hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Está correcto? Está correcto, 14. Y el denominador 9. Veamos en cuánto está dividido cada entero, niños. Está dividido en 9 partes. Entonces, 9 partes. Está correctísimo este ejercicio que acabamos de hacer. Veamos el siguiente. A ver. ¿Cuántos enteros completos pintados hay? 2. Excelente. Ahora debemos verificar el numerador. El que quedó, que no está totalmente pintado. ¿Cuántos coloreados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y en cuántas partes está dividido cada entero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya?
Si ustedes quieren, para repasar este contenido, pueden hacer estos ejercicios. Puedes pasar esta fracción mixta a fracción impropia y así sucesivamente estos dos ejercicios más para que a la hora de realizar este ejercicio de la actividad 2 de la guía te pueda servir para poder desarrollarlo, ¿ya? Y en la actividad 3, lo que debes hacer, escribe cada número mixto como fracción impropia, o sea, como lo vimos acá, te dan esto y tú lo debes pasar a esto, ¿ya? ¿Y cómo lo pasas? Recuerda, a través de la multiplicación y la suma, ¿ya? Y luego te dice que lo representes, o sea, que marques o que colorees la cantidad de casilleros pintados que debiese tener esta fracción impropia. Bueno, y por último, en la actividad número 4 dice marca con un tic la opción correcta y por lo contrario con una X. Juan bebió 8/3 de litro de agua. Por lo tanto, Juan bebió menos de 1 litro de agua o más de 1 litro de agua, y así sucesivamente haces la actividad B. ¿Cómo te cercioras si bebió o no o bebió menos agua del litro? Deben ver si estas fracciones que yo te estoy dando acá son propias o impropias, ¿ya? Así lo van a poder distinguir. Y por último, como una actividad de cierre de metacognición, a partir del nombre que creaste a cada una de las fracciones que hiciste al inicio, ¿te recuerdas? Ahora, conociendo la clasificación de las fracciones propia, equivalente a la unidad e impropia, ¿tienen alguna similitud el nombre que tú creaste con la clasificación que vimos durante la clase? Cuando ya hayas terminado la actividad, recuerda, debes subirla a la plataforma de Classroom entre los días 31 al 4 de septiembre. Nos vemos una próxima clase de matemática en el 5º año básico.